Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional. Buenos días, amigos y amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito Hablemos en Derecho en Radio Voz Andina Universitaria Internacional. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, como lo tenemos todos los días martes. Estamos juntos con Karina Pérez, abogada especialista en Derecho Procesal, máster en Nuevas Tecnologías y actualmente trabaja en la Escuela Politécnica Nacional. Y estamos también junto a Luis Enríquez, a quien ustedes ya conocen. Él es, además de coordinador del Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad, también es coordinador de la nueva y actualmente en desarrollo maestría en Derecho de la Economía Digital y también del curso de Delegado de Protección de Datos Personales. ¿Cómo certificación. Están? Certificación, es verdad. Certificación de Delegado de Datos Personales, DPO, en sus siglas internacionales. ¿Cómo están? Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto, igual nuevamente verte, Luis. Qué chévere verte. Sebastián, también. Un gusto estar aquí de invitada. Igualmente. Bueno, nosotros tuvimos en días recientes las terceras jornadas andinas de Derecho Constitucional, retos hacia la cuarta revolución industrial, y este podcast trata para hablar de lo que fueron estas jornadas y también de nuestras visiones del Ecuador y la región andina con respecto a la cuarta revolución industrial. Karina, tal vez nos puedes decir algo al respecto de las jornadas y de la nueva ola de revolución que se viene, o que ya estamos viviendo además, ¿no? O sea, realmente el Ecuador tenemos un retraso muy grande en lo que es el desarrollo del derecho para hacer frente a los nuevos cambios tecnológicos que ya se están dando desde varios años atrás. Por eso es necesario que siempre este tipo de espacios, este tipo de jornadas se desarrolle, para no solamente para los abogados, sino para el público en general, la sociedad en general, para que conozca sobre las nuevas tendencias que se están brindando y los nuevos espacios que el derecho tiene que cubrir para suplir esas necesidades que norme sobre todo los aspectos del comportamiento de las personas, de los abogados, inclusive de las instituciones públicas y privadas. Entonces, por eso siempre es muy bueno tener estos tipos de espacios para conversar. Claro. ¿Tú, Luis? Yo también creo que es súper importante por el impacto que puede tener en la sociedad. Y de alguna manera, pues, el derecho se enfrenta a cambios súper fuertes, no ahora, desde hace ya 30, 40 años, sino que cada vez son más. Tenemos, cuando hablamos de tecnologías emergentes, pues obviamente lo que era una tecnología emergente hace 30 años ya no lo es hoy. Hay muchas cosas nuevas. Entonces, en realidad sí hay una gran brecha digital, yo digo, en los legisladores de países como el Ecuador, porque no entienden esos temas y legislan sobre esos temas y cometen grandes errores. Sí, entonces por eso mismo la idea es tratar de promover a las universidades, ¿no? Que esa es la misión, o sea, promover pues el estado del arte, realmente de las cosas, los desafíos y por supuesto pues cómo responder a esos desafíos, totalmente de acuerdo con lo que dice Karina. Sí, muchas gracias. Tal vez para nuestros escuchas intentar orientarnos un poco más sobre lo que es, a ver, ¿qué es la cuarta revolución industrial en general? ¿No? Bueno, como dice Klaus Schwab, por ejemplo, estamos hablando pues de un tiempo que más bien esto viene de la economía, de la industria 4.0 fue el primer término, ¿no? Pero viene de un tiempo justamente donde estamos en una transición a lo que son las tecnologías inteligentes, incluido por supuesto la inteligencia artificial, incluido lo que es la biotecnología y por supuesto lo que es la blockchain en cuestión de infraestructura, que son de alguna manera esos tres catalizadores principales que están detrás. Y de otro lado pues un cambio de visión sobre lo que es desde el ámbito jurídico, una visión más bien fundamentada en riesgos, que es el camino que han tomado las nuevas legislaciones digitales, ¿no? Entonces obviamente tenemos que enfocarnos que esa visión del derecho público, del derecho administrativo rígida, de que solo haces lo que dice el derecho, ya no cabe acá, porque el regulador no sabe cómo regular ciertos ámbitos muy tecnológicos. Entonces este modelo lo que hace es darle esa pauta, darle esa misión a las empresas, a las instituciones públicas y privadas para que protejan los derechos de las personas, lo cual pues obviamente es un terremoto en el ámbito del derecho público, si lo vemos de esa manera. Claro, o sea, la cuarta revolución industrial sería la revolución de las nuevas tecnologías, de la blockchain, de la inteligencia artificial. Así como la primera fue la máquina de vapor, la segunda fue la electricidad,
la tercera fue la informática y esta sería ya... Sí, pero con la gran diferencia que actualmente esos cambios eran de manera paulatina. Entonces la gente podía adaptarse de manera un poco más racional. En cambio, actualmente con la sociedad de la información, los cambios son tan abruptos y generalmente la gente no está preparada. Ni los mismos legisladores, como dice Luis. Legisladores que no entienden ni siquiera los datos, las formas técnicas o cómo se aplica ciertas metodologías. Entonces, si tú no entiendes el concepto como tal, ¿cómo vas a legislar? Porque con el desconocimiento yo puedo tener Claro. un lindo decálogo de una misión divina de las instituciones, pero la aplicación va a tener una diferencia muy grande de lo que está escrito a lo que ya es realizarlo. Sí, es verdad, yo coincido mucho en esto, que esta revolución industrial es aceleradísima. O sea, OpenAI, ¿hace cuánto salió OpenAI? Salió hace... Varios años, pero en producción, para todo el mundo mainstream, noviembre de 2022. Ya, ChatGPT. y hoy estamos 2023 finalizando y Un año también. mira cuánto hemos avanzado. Ahora creo que hay estos modelos de predecir que alguien va a tener un linfoma, por ejemplo, de aquí a 10 años con inteligencia artificial. Bueno, pero eso ya se usaba desde antes. Lo que pasa es que la inteligencia artificial viene de mucho antes. Y el machine learning, el aprendizaje Ya. automático también. Yo siempre pongo esto solo como un ejemplo, no es por hablar de mí, pero yo estudié machine learning hace 20 años, 21 años exactamente, comencé a estudiar. Es decir, Pero estudiaste fuera de Ecuador. sí, fuera de Ecuador, claro, y no tenía que ver con el derecho. Pero obviamente lo que te digo es que el machine learning ya existe. O sea, hace mucho tiempo, modelar básicamente datos, tiene mucha influencia de la econometría, por ejemplo, muchos de estos modelos. Ya, claro. ¿No es cierto? Entonces una ciencia del estudio empírico, por ejemplo, de la economía como tal. Entonces al final ya hay, pero obviamente se ha potenciado mucho más con la capacidad que hay ahora pues de almacenamiento, de procesamiento de datos mucho más grandes, sobre todo en áreas como el aprendizaje profundo, el deep learning, que obviamente depende de la capacidad de procesamiento que tienen. A la final, pues obviamente los ordenadores que lo realizan. Entonces, a la final sí estamos ante una nueva cosa y este Gen AI, o sea, la inteligencia artificial generativa sí es probablemente el cambio más importante, no solo de este siglo, yo diría de los últimos siglos. Probablemente después, después de la electricidad viene a ser lo más importante que ha pasado para mí. O sea, después de electricidad, esta O de revolución pronto industrial. podamos leer a Turing, a ENIAC, los primeros computadores, pero O sea, está a ese nivel. la tercera revolución. Es que en la tercera revolución industrial yo le veo que fue demasiado fuerte Estados Unidos. O sea, llegó a ser tan dominante que opacó a todos los demás. Pero ahora no Bueno, tanto, no, pero ¿eh? cuando empezó. ¿Qué Sí, opinas? pero pero siempre vamos a ser beneficiados de todo este tipo de movimientos, estos cambios. O sea, yo también creo eso. sí, o sea, siempre vamos a estar beneficiados, siempre vamos a tener más conocimiento que nos ayuda al ser humano a desarrollarnos. Simplemente si lo tomamos más como herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades del ser humano, este tipo de tecnologías siempre van a ser adecuadas. Yo le veo que ahora mucha gente tiene mucho miedo a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta que sigue siendo utilizada por el ser humano y que si yo le doy la información correspondiente, le alimento de manera adecuada, me va a dar resultado increíblemente bueno para aplicar en el desarrollo profesional o en ciertos ámbitos. Pero si yo también meto basura a este tipo de herramienta, el resultado va a ser catastrófico. Claro, sí. Sí. O sea, claro, ¿cómo sería nuestra vida sin electricidad? Podríamos pensar. O sea, Es que sin electricidad no tendríamos lo que tendríamos ahora en este momento. claro, es más, O sea, esto no estaría. Esto no habría cómo. Y sin informática, sin internet tampoco habría Sí, cómo. eso hay que decirle a los presidentes, ¿no? Y a los que gestionan la energía en Ecuador, que sin electricidad no hay nada más. Claro, Sí, por sí, supuesto. verdad. O sea, sí, pero también estamos hablando de otros factores naturales que están afectando, ¿no? Obviamente. Sí. O sea, Bueno, y pero- eso es como que... claro, Bueno, pero debe ser una prioridad la electricidad. Obviamente que sí va a ser una Claro, ¿Cuánto dinero prioridad. se pierde por una hora sin electricidad? Claro, o sea, reforzar los anteriores Claro. ciclos industriales de los cuales nunca terminamos de estar inmersos. Exacto. Es que siempre van a seguir avanzando, siempre van a estar actualizándose. Y nuestra cuestión, igual como individuos, como ciudadanos, también estar apoyando a ese desarrollo. O sea, yo ahí sí no comparto mucho en estar echando la culpa a cierto gobierno, inclusive que no tengo una tendencia con el que está saliendo, pero hay muchas actividades que también podemos hacer como sociedad, también podemos presentar propuestas y no solamente esperar que el gobierno solucione cada problema, inclusive en el ámbito digital que ahora nos estamos desenvolviendo. Y yo creo que esa es una gran oportunidad de esta revolución industrial, ¿no? Que existan propuestas locales y que, por ejemplo, sea una empresa la que ayude en esto. Y sea ahí un viene el individuo vínculo que viene la universidad. La universidad tenemos tres pilares fundamentales, ¿no? Que es la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Entonces, a través de estos tres procesos sustantivos sumamente fuertes, podemos contribuir a la sociedad con soluciones
que den con soluciones tecnológicas, informáticas, para que se desarrollen y se eleven problemas y se solucionen. Porque hay problemas demasiado pequeños. La brecha digital, como están diciendo, ¿no? Tenemos el 76% de gente que está actualmente vinculada a Internet. Claro. Pero tenemos un 26% aproximadamente que falta. Entonces, la universidad tiene que hacer ese vínculo común para que esa brecha digital se reduzca. ¿Qué? Pensé que iba a decir algo. No, puedo decir algo siempre, tú me conoces. Pero en este caso, la brecha digital, hay que pensar también en 2 brechas digitales. Y ahora hay varias brechas digitales, ¿no? Entonces, la del acceso es la primera, pero creo que yo pienso que la que más le concierne a la universidad es la segunda brecha, que es la educación digital. ¿Sí? Porque obviamente cuando hablamos ya de lo que es cobertura, acceso, pues de pronto la universidad se queda corta en ese sentido. Claro, nosotros no podemos. Claro. O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Imprimir fibra móvil? ¿Se llama? ¿Dice así? Sí, pues sería bueno. De Fibra pronto, óptica. en cuanto a estudios, ¿verdad, Karina? ¿En Es cuanto a decir, estudios? claro Sí. que sí, para que sean aplicables luego. Pero sí, la parte de la educación es fundamental. Y eso la universidad también como que está tratando de agarrarle el ritmo y pues siempre va a haber un retraso, ¿no? Vemos Claro. mallas de carreras que son de hace 30, 40 años. Y yo, por ejemplo, les voy a poner en mi caso. Yo estudié Derecho en la Universidad Central y a mí era una materia que me daban Derecho Informático que nunca me dieron absolutamente nada, ¿no? Entonces, no te forman para lo que ya viene. Entonces, te forman sobre las materias generales, pero no te forman para lo que ahora realmente ya está sucediendo. Sí, y hace sí. 20 años ya teníamos estos adelantos tecnológicos, no desarrollados a tal punto, pero ya estaban todavía en proceso. Y las universidades no se han preocupado de eso, ni siquiera la educación básica. ¿Por qué? Porque ahora tenemos usuarios de redes sociales, usuarios de Internet, que son de 7, 8, 9, 10 años, son menores, son adolescentes, que no tienen ningún tipo de cultura digital. Y es por eso también que se han generado varios problemas, porque en un mundo físico yo puedo regular, pero en un mundo digital que no conoce fronteras, no conoce límites, ¿cómo yo le educo a un niño que muchas veces no puede ni coger un bus? En la mayoría de los casos solo, pero sí le dejo que navegue por la autopista del Internet, le dejo que ingrese a sociedades de la información, que ingrese a comunidades donde no hay restricciones. Claro. Bueno, aquí un poco de espacio publicitario para decir que aquí en esta universidad sí tenemos una maestría en Derecho de la Economía Digital en nuestra área de Derecho, entonces sí hablamos sobre regulación de datos personales. Sí, pero esta es una universidad de posgrados, recuerda. Estamos más bien, creo que nos enfocamos más al Pregrado. a la licencia claro. pregrado. Bueno, sí, ya. Bueno, sí, en parte, pero aquí también hemos hecho nuestro granito de arena Sí, en está. ese aspecto. Estamos ahí dándole duro, pero al final es algo súper curioso estar en estos temas porque cambian súper rápido, ¿no? Entonces, Sí. un año de no actualizarse es un año de... ¿Cómo será el mundo en 30 años? Sí, claro, o sea, totalmente. No es como de pronto otras áreas que también tienen este proceso de que van evolucionando, otras áreas de estudio, me refiero. Por decirte, la literatura. Sí, obviamente tienes que irte actualizando, pero no de la manera que tienes que actualizarte cuando estás vinculado a la tecnología. Porque aquí sí todo vuela. Y a nivel regulatorio mismo, ponte a pensar cuántas regulaciones nuevas han salido en este año en el mundo. ¡Wow! Entonces, obviamente, es mucho Sí. trabajo. Karina, topaste un tema que me parece súper importante, que es el tema de los derechos. ¿Cómo serían los derechos frente a esta nueva cuarta revolución industrial? Por ejemplo, hay gente que tiene mucho miedo, ¿no?, de quedarse sin trabajo, de que le exploten laboralmente, porque, o sea, si gana Milei en Argentina, ¿eso qué te quiere decir? Ya ganó. Bueno, Sí, ya ganó. Sí, ya ganó. O sea, digo, si ganó, ¿qué quiere decir eso? Que la gente está dispuesta a, no sé, trabajar 12, 14 horas. ¿Cómo fue la primera revolución industrial? Que la Inglaterra victoriana, la gente trabajaba hasta la Claro, muerte. pero es que también tenemos que ver, ¿no? O sea, la gente, por eso yo te decía al principio, tiene mucho miedo de lo que está sucediendo actualmente. Podemos ser reemplazados de manera mucho más fácil, pero también nos abre una nueva visión. Nos abre una nueva visión para capacitarnos en temas que son actuales, porque hay muchas cosas que fueron obsoletas y que afectó también en anteriores revoluciones, pero actualmente también tenemos esa capacidad de aprender y de ser y desarrollar nuestras habilidades en el sistema tecnológico. Claro, pero ¿cuáles serían los riesgos, por ejemplo? O sea, lo que yo le vería como riesgos. O sea, hay beneficios, evidentemente, pero también hay riesgos. Claro, por ejemplo, un riesgo es las jornadas laborales extendidas a través de una virtualización del trabajo. Ya. Entonces,
Pero ¿qué le corresponde? Al ente competente, que es el Ministerio de Trabajo, regularizar adecuadamente este tipo, garantizando la desconexión digital de sus trabajadores y también teniendo mecanismos de verificación. ¿Por qué? Porque no es solamente bonito ponerle una norma. Lo bueno es revisar y que se cumpla. Entonces, si tenemos mecanismos de revisión, podemos eliminar este tipo, o por lo menos bajar los altos grados de incidencia. Sí, entonces el riesgo sería que o te reemplaza la inteligencia artificial o te toca trabajar 16 horas porque estás conectado todo el día. O sea, todo también es un contexto, o sea, porque sin esta... Claro, pero hay un riesgo ahí, porque obviamente. si el Estado no logra, o las empresas además, no logran poner un freno ahí... Claro, pero también es que también debemos conocer nuestros derechos. derechos. Sí. Y la mayoría de la gente no conoce sus derechos. Entonces, si tú no tienes una cultura de conocimiento de derechos laborales, no puedes exigirlo a tu empleador. También hay métodos de denuncia que también puede ser aplicado por los trabajadores. O sea, todo es un equilibrio. Siempre cualquier tipo de cambio siempre te va a traer muchos riesgos. De ahí también vienen también los mecanismos de protección que tiene que brindarte el Estado, pero también como ciudadano, como trabajador, tienes que también conocerlos y tienes que ejecutarlos. Porque un lindo decálogo no se ejecuta si es que tú no lo pones en marcha. Entonces, y ahí también, yo por ejemplo, yo soy servidora pública y yo tengo una divina asociación de servidores públicos que yo no conozco quién los eligió, pero nunca he visto que se pronuncian respecto sobre la virtualización del trabajo en los servidores públicos, sobre todo en la época de COVID, que fue muy complicado para todas las instituciones públicas manejarlo, de la misma manera que para los privados. Pero yo te digo, el representante de los servidores, de los empleados públicos, ni siquiera emitió un comunicado, ni nada por el estilo, no hizo ni gestión. Entonces, ¿dónde tenemos? Necesitamos también grupos que también promuevan el cumplimiento de derechos laborales. Sí, o sea, pero a esos riesgos tenemos que estar... A esos riesgos tenemos que estar pendientes y siempre el derecho tiene que estar avanzando como eso. Sí. Pero también como colectivo también podemos presentar propuestas, ¿no? Sí. Entonces... Otro riesgo, la privacidad. Bueno, en riesgos en general hay muchos. O sea, estamos hablando, por ejemplo... Pero riesgos de derechos, tema de derechos. Hablando jurídicamente, esta autora Purtova justamente sacó este paper que se llamaba The Law of Everything, Data Protection. Es decir, que la protección de datos personales, privacidad, bueno, si hablamos en lenguaje anglosajón, que más se usa allá, pues a tener privacidad, estamos hablando de que obviamente a través de estos derechos se protegen todos otros derechos. Por eso es la protección de derechos y libertades. Hay que entenderlo de esa manera, lo cual también puede ser un gran problema interpretativo. Pero en la inteligencia artificial mucho más. Porque tú dices, el derecho a la vida privada sí, porque una dependencia de inteligencia artificial obviamente es que protección de datos personales, privacidad, pero no es la única dependencia. Hay otras. Estamos hablando de lo que es el lado del performance de los algoritmos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en impacto de inteligencia artificial, tenemos que medir esos impactos. ¿Y cómo medimos nosotros? Pues obviamente tenemos que tener las dependencias, hacer diferentes, justamente, pues, gestiones de riesgos, ¿sí? Análisis de riesgos, y luego ahí podemos entender realmente, poder calibrar ese impacto, o sea, y de manera financiera. Por ejemplo, un impacto jurídico, la pérdida de empleos, ok, pero tenemos que calibrar de cuánto dinero estamos hablando a la final. Y no solo eso, no solo hablemos de cuánto dejan de percibir en nivel de productividad, o por ejemplo si lo vinculas derecho a la buena vida, al trabajo, pero también otras cosas, por ejemplo pérdidas en general, reputación, todas las cosas que se enfrenta uno, pérdida por ejemplo de recuperación de incidentes, reemplazo de activos, todo lo que tiene, y sanciones por supuesto, multas administrativas. Entonces a la final es esa visión. Cuando hablamos de, por ejemplo, de performance algorítmico, tenemos dos ámbitos bien definidos, que son en un lado lo que es la robustez, que más bien tiene que ver con lo que es justamente la seguridad de que funciona bien el sistema en general, que tiene poco rango. Eso, por ejemplo, se ha utilizado mucho últimamente en las alucinaciones de la inteligencia artificial, donde pues obviamente tenemos siempre un rango de error, hay un riesgo residual, quieras o no. Pero el otro lado, lo que más está ahorita pues complicado, todo el mundo está pensando es justamente cómo calibrar lo que es la discriminación, la equidad como tal. Cómo traducir pues la ética a un marco realmente jurídico. Realmente que puedes decir, ok, estos riesgos de ética deben manejarse de tal manera, o al menos te doy la libertad, pero manéjalos bien, dando resultados. Entonces ahí está el problema, cómo medir eso, porque algorítmicamente hablando tú puedes coger y medir esto, pero no es lo que la autoridad que decide va a tomar en cuenta de pronto. Es decir, todo esto depende de quién decide, al final quién va a medir en última instancia la ética, los derechos,
las violaciones de derechos. Y ahí está el problema, el gran gap, porque las autoridades que van a decidir no tienen esta lógica de riesgos. Entonces, obviamente, vamos a estar con dos mundos que se chocan, como el Océano Pacífico y el Atlántico. Ya, pero también hay que considerar que el tema de privacidad, ningún derecho es absoluto. Entonces, también tenemos que tener un equilibrio, porque también tenemos una economía digital creciendo de manera acelerada y que no la privacidad no compete a todos los datos personales que estamos entregando como tal. Entonces, hay que tener siempre un equilibrio entre la economía y también los derechos individuales de las personas. Es por eso que cuando en mi ponencia yo hablaba sobre la privacidad el tratamiento de datos personales en redes sociales, yo tengo ahí un crecimiento viral de cualquier tipo de dato personal que yo comparto como usuario propio o como un tercero que yo lo verifico. Entonces, tú ves que generalmente, a pesar de que esté reglado en ahorita ya en el Ecuador, en la Ley Orgánica de Datos Personales y con el reciente reglamento que fue publicado la semana pasada, solamente te dan un lindo discurso de conceptos. Pero la aplicación es muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque tenemos usuarios que cuando yo abro, inclusive te puedo indicar X o TikTok. Tú cuando te creas un perfil en esta plataforma, no viene de manera primogénea la privacidad de datos. Simplemente te ponen una honesta, solamente te ponen una casilla de verificación y ingresas. Entonces aquí viene la educación. Incluso en el Firefox creo que de plano te viene... Entonces, si es que el usuario... Una privacidad re limitada. El usuario de dicho perfil o que navegue en datos no ha configurado su privacidad, no navegue en incógnito, por ejemplo, también van a recolectar datos, pero por lo menos pones un tipo de barrera. Pero si tú no la configuras y generalmente solamente das el clic de verificación, tú estás entregando a esta red y ya a la internet muchos datos personales, pero también la gente confunde porque la ley no establece claramente que no todo dato personal es no todo dato que se entrega es dato personal. Entonces, por eso te digo, la educación tiene que venir a todas las personas, incluidos niños que también son usuarios, adultos y padres, porque los padres generalmente somos los que más violamos los derechos de imagen de nuestros hijos, porque transferimos, publicamos imágenes y dejamos que nuestras imágenes de nuestra vida íntima y personal se viralicen de manera increíble, inclusive que traspasen fronteras. Es por eso yo te hablo que tiene que haber una educación digital desde la escuela y a personas inclusive en la universidad y personas también de la tercera edad, porque no hay que dejar de lado a ellas. Claro, o sea, prepararnos educativamente para estos nuevos retos. Bueno, ¿algo más que nos quieran decir? Yo creo que sí, es muy complicado y la parte de la gestión es lo más complicado. En realidad estamos a las puertas de un cibercaos, es lo que yo veo. El cibercaos. Totalmente. Sí. Ya te inventaste algo. No, yo creo que sí podemos tener un cibercaos como dice Luis, pero también podemos tener una gran oportunidad. Claro. Vamos a tener una gran oportunidad de desarrollar, pero el Estado no puede dejar de lado, porque yo veo el reglamento que te dice para las instituciones públicas un manual de buenas prácticas, pero la institución pública generalmente es la que más viola derechos y la que más transmite datos personales y le da a la empresa privada su poder de autorregulación. Cuando tú le das un poder de autorregulación, claro, eso puede salir o muy bien o muy mal. Es que en ese reglamento faltan conceptos fundamentales. Discúlpeme que sea tan así, pero el reglamento no tiene bases sólidas, lamentablemente. No tiene bases sólidas, habrá que parcharlo. Porque no tiene realmente... El reglamento de buenas prácticas. El reglamento de datos personales. El reglamento de protección de datos personales. Habrá que parcharlo en su momento. Tiene bastantes deficiencias hablando de eso. Sí, porque es prácticamente es una adaptación de la reglamentación de la Comunidad Europea, pero ellos tienen ya más de 50 años de desarrollo de propiedad. Sí. O sea, es otra sociedad. Sí, es otra sociedad, pero tenemos que adecuarla a nuestros. Pero sin embargo tiene muchos problemas también. Ajá. Entonces, además. Uh-huh. Sí. Hay países que lo han hecho mejor, porque obviamente hay que pensar en la práctica regulatoria. Si es que realmente está capacitada una agencia o una superintendencia, como el caso de la Autoridad de Protección de Datos, a justamente implementar estrategias proactivas y reactivas de control, y no solamente reactivas. Es decir, ¿de qué me sirve a mí que espero a que te violen los datos para hacer algo y poner una multa administrativa, si es que la pongo? La idea es tener un control proactivo antes de que suceda, porque supone que tenemos que proteger los derechos de las personas. Es mucho más alto el ideal que proteger la plata de una empresa, ¿verdad? Claro, o sea, los derechos no tienen valor finalmente. Sí, pero nos toca ponerles valor al hacer una gestión de riesgo, ese es el punto.
Es que son valores, pero que también generan muchísimo valor económico a las empresas. Claro, sí, o sea, si yo tengo la confianza de que no van a violar mis datos, pues invierto. Claro. Y por ejemplo, en Japón tienen unas multas altísimas cuando hay algún incidente de seguridad en datos. Pero aquí no sé cómo lo podrían calcular, porque... Hasta el 1% está. Ajá. Es que las mayores empresas ni siquiera Claro, de la cotizan en facturación. bolsa, o sea, incluso puede decir ya, si me jalo, el mercado me va a sancionar, pero no, pues, si no cotizas en bolsa no van a bajar tus acciones. Si el mercado es oligopólico, me van a seguir Pero si, comprando. por ejemplo, en un incidente de seguridad que puede dar en una institución, generalmente el tiempo de respuesta es de 13 días en una institución pública que yo puedo hablar. Claro. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Entonces, Sí. si los técnicos, los especialistas no se dieron cuenta inclusive de intromisiones que violaron la seguridad de su empresa, una entidad, una superintendencia, ¿cómo lo va a realizar? ¿Cómo? No sé, o sea, ahí sí viene una aplicación prácticamente ineficaz aparte de una superintendencia de datos. Es una cuestión complicada y yo le veo en realidad, disculpen que sea tan reiterativo, pero el problema del mundo jurídico y del mundo de las tecnologías de información es que el estado de gestión de riesgos es totalmente inmaduro. Así de simple. Ojalá tuviéramos la experticia que tienen los seguros. Ellos nunca pierden plata, ¿no? Ah, sí. Las aseguradoras nunca pierden plata. Algo que sí me impresionó a mí cuando empecé a estudiar Derecho es que los seguros tienen un seguro, ¿no? Sí. Claro, se Increíble, aseguran. Ellos se reaseguran. aseguran. Ellos Ajá. nunca van a perder, ¿verdad? O al menos tienen muy poca probabilidad, muy poco riesgo residual de pérdida. En cambio, en el mundo jurídico es súper loco porque hay mucha resistencia, incluso entre gente que trabaja en Derecho y Tecnología, que les dice, sí, pero hay que medir el riesgo. Dicen, no, el derecho no se mide. Ok, te quedaste en el siglo pasado, hermano. Así todo. Es que tenemos que trabajar de manera mancomunada, ¿no? Tecnologías. Luis conoce mucho de tecnologías, pero es muy poco los abogados que conocen de tecnologías. Claro. Pero tenemos que trabajar de manera coordinada, tecnologías con derecho, para sacar procedimientos adecuados que nos puedan brindar. O sea, y ahí sí es también cuestión de cada uno formarse en ese espíritu. Pero mira, hay áreas del derecho que tienen que reescribirse de cabo a rabo. Sí, Así de simple. completamente de acuerdo. Propiedad intelectual, una de ellas, por ejemplo, derechos de autor. Derecho penal, muchas cosas del derecho Muchas penal. cosas de derecho penal. O sea, entonces tenemos en esa apertura de decir, ok, vamos a tener que reescribir muchas cosas. Y es difícil porque hay una resistencia. Yo aprendí de una manera, no quiero que cambie, pues me manda a volver a estudiar, ¿verdad? Claro, o sea, hay ciertos sectores que se van a resistir al cambio. Siempre. Y yo veo más la resistencia al cambio en todos estos temas así de tecnología en el sector de las ciencias sociales, justamente. No necesariamente el derecho está un poco más abierto, pero otros sectores, antropología, sociología. Ah, bueno, ahí sí no conozco, no Y te yo veo podría que decir. yo veo que ahí falta bastante, justo, es como otra visión de las cosas y que de pronto no se está adaptando a este pragmatismo que tenemos en la tecnología, porque al final la tecnología, la electricidad es binaria, 1-0, no hay por qué, ¿verdad? Igual, la probabilística es la probabilística, es una ciencia. Entonces es como, wow, pasar eso al lado de las ciencias sociales es un súper reto de este siglo. Sí, pero Sí. también de las ciencias sociales que acepten conceptos, en el otro lado también es sumamente difícil. Tampoco no están abiertos al cambio. Tampoco no quieren, muchas veces no tienen no se manejan de manera más amplia para poder incorporar el área legal a sus procesos tecnológicos. Claro, les gusta el anarquismo. Es que tienes que entender la Son cultura de ciencias cada área. exactas. Son ciencias exactas. Claro, ciencias exactas y sí, es complicado, pero las cosas evolucionan muy lento. Y entonces, obviamente, hay tiempo para reflexionar, pero cuando ya reflexionaste y sacaste la idea apropiada, ya pasó el tiempo en que debías haberla presentado. Un poco eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Sí, muchos cambios muy rápido. Están- Bueno, algo más que quieran decirle a nuestro radioescucha, estamos próximos a finalizar el programa. Bueno, que simplemente tenemos una gran oportunidad para crecer, para conocer y para adaptarnos a la nueva realidad. Conozcamos nuestros derechos, ejerzámoslos y de esta manera vamos inclusive a tener un mejor desarrollo en nuestra carrera profesional y en el entorno familiar que nos desenvolvemos. ¿Tú, Luis, algo que quieras decirles? Igualmente. Lo mismo. Me sumo a sus palabras. Así no. Bueno, muchas gracias, Karina, y muchas gracias, Luis, por esta Gracias, invitación. Sebas. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite por Radio Voz Andina Internacional los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Karina, Luis y Sebastián aquí en Radio Voz Andina. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho.
espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.